Vamos a iniciar la clase. ¿Cómo estuvieron el fin de semana? ¿Descansaron? ¿Salieron? Ahora que ya no hay problemas de COVID, supuestamente. Les decía que nos quedan re poquitas clases para terminar el dictado para el segundo parcial, el 12 de noviembre, ¿sí? Hasta ahora no hay modificación de hora, así que aparentemente se mantendría esa. No tenemos todavía indicaciones de ningún tipo, así que novedades de ese tema no tengo. Sí que faltan re poquitas clases. ¿Están yendo a la clase de teoría o están escuchando las clases de teoría o las grabaciones de teoría? Para mí es muy importante que lo hagan, para mí y para ustedes. Para mí se me hace más fácil el dictado y para ustedes va a ser mejor el desarrollo, la comprensión de los ejercicios, digamos, y no solamente de esto, sino que de cualquier tipo de ejercicio. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo. Y si no, continuamos con la guía. Bueno, nosotros habíamos terminado el ejercicio 84 y necesitamos seguir con el ejercicio 85. El ejercicio 85 dice, determine los intereses devengados y los intereses a devengar por la empresa del ejercicio anterior al momento del cierre del ejercicio, si se decide mantener en el activo el derecho a cobrar, con los supuestos de los tres métodos de amortización. ¿Qué teníamos nosotros en el... Haré un fibrón y no sé cuál cargué. En el ejercicio 84 nosotros teníamos... ¿se acuerdan que la clase pasada había hecho yo desarrollado todo con 2 millones? Esto lo desarrollé con 2 millones y con 200.000. ¿Qué quieren ustedes? Las dos veces lo desarrollé. ¿Que siga con el mismo ejemplo o que me ajuste a los 200.000? ¿Y con 2 millones, profe? Con los 2 millones, listo entonces. Bueno, entonces yo tenía como un valor actual un préstamo de 2 millones que era en 10 años a una tasa de cálculo del 0,05 anual. Y la tasa pretendida de la sesión, la tasa era del 0,07 anual. ¿Qué es lo que dice? Cierre del ejercicio del cuarto ejercicio económico. Nosotros estábamos posicionados ahí. Bueno, ¿qué es lo que quiere el ejercicio 85? Con los datos de ese ejercicio, ese ejercicio no económico, sino de la guía, determine los intereses devengados y a devengar al cierre de ese ejercicio con los supuestos, si decide mantener el activo en el derecho a cobrar. Es decir, yo en el ejercicio 84 había hecho el supuesto de que tenía la intención de cederlo. Como tengo la intención de cederlo, la evaluación de ese ejercicio, de ese crédito, se hizo en función de la tasa del 7%. Pero como esto, la intención es mantenerlo en la empresa, la evaluación lo que tengo que hacer es determinar con la tasa de cálculo cuánto vale hoy el préstamo, el crédito, perdón. Y a su vez me pide que le comente cuáles son los intereses que ya pasaron, los devengados, y cuáles son los intereses a devengar en cada uno de los sistemas. Entonces, si fuera el sistema francés y la intención es la de permanecer con esa cartera de crédito, voy a hacer la evaluación de todas estas partes al 0,05. Y por un lado me pide que yo calcule los intereses devengados, ¿sí? Los intereses que ya pasaron, los intereses que ya cobré, que ya generé el derecho a cobrarlo. ¿Cómo yo calculaba los intereses en el sistema francés? ¿Se acuerdan los intereses totales?
era igual a todo lo pagado menos el préstamo. Todo lo pagado, perdón, los intereses era la diferencia entre todo lo que pagué menos lo que era realmente el préstamo. Si yo quiero hacer esto, pero con los intereses devengados o ya los intereses pasados, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Pasaron 4 años. Restan 6 años, ¿sí? ¿Cómo creen ustedes que debería hacer esto? Intereses devengados sería igual a todo lo pagado menos lo amortizado, ¿sí o no? De todo lo que pagué hasta ahora, menos lo amortizado, a ver si se llega a ver, estamos sí, menos lo amortizado me van a dar la diferencia de intereses. ¿Me siguen hasta ahí? Es decir, P por la cuota menos el total amortizado hasta el periodo P. Entonces, por un lado yo sé que ya pasaron 4 años. 4 por los 259.000 que yo tenía de cuotas. ¿Se acuerdan que la cuota era igual, según mis cálculos, 259.009,15? ¿Se acuerdan que me había equivocado y puse 2 millones? Y eran 200.000. Entonces, 4 por 259.009,15 menos el total amortizado. ¿Y cómo calculo el total amortizado hasta el periodo P? ¿Cómo es eso? ¿Se acuerdan cómo era la formulita? ¿Se acuerdan que era igual a la deuda por 1 más I elevado a la P menos 1 sobre 1 más I elevado a la N menos 1? Ese es el total amortizado hasta el periodo P. Entonces, 2 billones por 1 más. Yo lo que estoy buscando es el total amortizado hasta este momento. 0,05, que es la tasa de cálculo. Pasaron 4 periodos menos 1 sobre 1 más 0,05. El total de periodos eran 10 menos 1. El total amortizado hasta este momento es de 685.349,31. Eso le voy a restar a todo lo pagado. Todo lo pagado, 685.349,31. Los intereses devengados van a ser 350.687,29. ¿Se entendió? Yo tengo que imputar cuántos eran los intereses que ya pasaron por los 4 periodos transcurridos. Y ahora me queda calcular cuáles son los intereses a devengar. ¿Y esto cómo va a ser? ¿Qué piensan ustedes que va a ser esta estructura? ¿Nadie se anima o todavía estamos comiendo?
Las cuotas que hay que pagar menos la deuda pendiente. Genial. Todo lo que resta pagar menos la deuda pendiente. Exactamente. Entonces, N menos P por la cuota menos B sub N menos P. 6 por 259.009 con 15 menos la deuda pendiente. La deuda pendiente de los 10 periodos menos los 4 que transcurrieron van a ser esa cuota, 259.009 con 15, por 1 más 0,05 elevado a la 6 menos 1, sobre 1 más 0,05 elevado a la 6 por 0,05. 1.314.650 con 69. 1.314.650 con 69. Los intereses a devengar van a ser 239.404 con 21. En el sistema francés, súper sencillo, ¿sí? Siempre de todo lo pagado, le saco lo amortizado para tener los intereses devengados o pagados ya, o cobrados. En realidad, perdón, acá puede ser pagar y cobrar, ¿no? Del lado de que se mide, todo lo cobrado. Y los intereses a devengar va a ser todo lo que falta pagar por todo concepto menos la deuda pendiente. Bien. Continuamos como si se tratara del sistema alemán. Sistema alemán. Profe, una pregunta. ¿Sí? En el intereses a devengar, Sí. ¿se sigue usando la tasa del 5%? Siempre. Siempre. Siempre uso la tasa del 5%, ¿por qué? Porque yo estoy haciendo la evaluación de mi préstamo en función de la intención de permanecer en el crédito por cobrar, perdón, no del préstamo, el crédito por cobrar en mi empresa. Entonces, como la realidad es, yo tengo que evaluarlo en función de la realidad, como la intención es la permanencia, yo tengo que respetar mi tasa, o sea, no estoy buscando una tasa diferente. Cuando yo tengo que hacer la evaluación con otra intención de cesión, de venta, sí ya aparece la tasa pretendida por otra persona. Ah, bueno, gracias. Bueno, intereses devengados en lo que respecta al sistema alemán. Tengo dos caminitos para hacer esto. Vamos a usar el más largo y después ustedes pueden usar el más cortito si quieren. Obviamente. En este caso de la deuda pendiente que calculamos acá en los intereses a devengar, yo calculé la deuda pendiente de las 6 cuotas que faltaban. Pero ustedes también podían hacerlo de la deuda menos el total amortizado y me va a dar la deuda pendiente. Pero yo tengo que mostrarles todo el caminito, ¿sí? Bueno. En el sistema alemán, yo no puedo hacer, no puedo calcular de la misma manera que calculo en el sistema francés. En el sistema francés, los intereses totales, ¿se acuerdan que era N por C menos B?
para el sistema francés, porque son todas constantes. En el sistema alemán esto no existe, sino que yo tengo que recurrir a la formulita de la suma. ¿Se acuerdan que la suma era igual al primer término de esa renta más el último término dividido 2 por la cantidad de términos que estoy incorporando a esta suma? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros ya habíamos calculado cuál era la cuota 1? Este era el primer término, este era el último término, ¿sí? El último término. Yo ya había calculado que la cuota 1 era igual a 300.000 pesos, ¿sí? 300.000. Esa vendría a ser la primera parte de mi formulita. Y ahora me queda el último término. Yo lo que estoy buscando es determinar todo lo pagado hasta el periodo 4, para después sacarle todo lo amortizado. Como es un sistema de cuotas variables, no puedo multiplicar por la cantidad de cuotas, no puedo hacer n por c, sino que tengo que recurrir a una formulita de suma para rentas variables. El primer término de esta renta son los 300.000. Ahora, ¿cuál es L? ¿Qué es L? ¿Qué cuota vendría a ser la L? La última. La última, exactamente. ¿Y qué número de cuotas sería? Yo lo que estoy buscando son los intereses devengados. ¿Cómo? Yo estoy buscando los intereses devengados, es decir, todo lo pagado hasta este momento. La primera cuota que pagué fue 300.000. ¿Y cuál fue la última cuota que pagué? La cuarta. La cuarta, exactamente. Entonces, las cuartas, ¿se acuerdan que era igual C sub n a la cuota 1 más n menos una vez la razón? En este caso serían 300.000 más 4 menos 1, y se acuerdan que la razón era igual a menos 10.000. Siempre la razón en el sistema alemán es negativa, por menos 10.000. Mi cuota 4 es igual a 270.000. Y ahí puedo aplicar mi formulita de suma. El primer término son los 300.000, que es la primer cuota que voy a sumar, más la última cuota de esta suma, 270.000, dividido 2, por ¿cuántas cuotas son las que pagué? 4. El total pagado son 1.140.000 pesos. Total, todo lo pagado, 1.140.000 pesos. Y ahora, ¿cómo calculo? Vamos a poner acá abajo, por las dudas alguien lo anotó. ¿Cómo calculo el total amortizado hasta el periodo 4 en el sistema alemán? Voy a hacer la amortización por la cantidad de periodos que pasaron. El total amortizado hasta el periodo 4 va a ser los 2 millones dividido la cantidad total de periodos, 10, por los que ya pasaron, que son 4, o los que ya pagué, que son 4. 800.000. Menos 800.000. Los intereses devengados
son 340.000. De todo lo que pagué hasta acá, que es 1.140.000, 800.000 se destinaron a amortizar el capital. Por consiguiente, 340.000 son los intereses que cobré. Siempre me estoy confundiendo con que es un préstamo y en realidad esto es un crédito que yo tengo, un derecho a cobro, ¿sí? ¿Se entendió? Lo mismo va a pasar si yo quiero calcular los intereses devengados. Los intereses, perdón, a devengar. Todo lo a cobrar, pagar, menos deuda pendiente. Todo lo a cobrar son las 6 cuotas que me faltan. Como es un sistema de alemán o variable en progresión aritmética, la formulita es la de la suma. Yo sé que, yo tenía como dato acá que la cuota 1 eran 300.000 pesos. Esta era la primera cuota más la última dividido 2 por la cantidad de términos de esta suma. ¿Cuál va a ser la primer cuota de lo que resta cobrar? ¿Qué número de cuota va a ser? Cuota 5. Genial, exactamente. Entonces yo tengo que calcular la cuota 5. ¿Se acuerdan? Repito, por las dudas, C sub n era igual a C sub 1 más n menos una vez la razón. 300.000 más 5 menos 1 por menos 10.000. C sub 5, 260.000. La cuota 5. Y la cuota última, ¿cuál va a ser? La 10. La 10, exactamente. Más, ahora vamos a buscar la cuota 10, 300.000 más 10 menos una vez esta razón que es negativa. La cuota 10 me da 210.000. Fíjense que yo tengo como amortización periódica 2 millones dividido 10, es decir, 200.000. Fíjense lo que es la última cuota. Es una amortización más la razón. Porque esa razón es la que se determina por la tasa de interés y es lo último que queda. ¿Sí? Eso está bueno siempre controlar a ver si no me equivoqué. Entonces, 260.000 la primer cuota, 210.000 la última a pagar, dividido 2, saco el promedio y multiplico por la cantidad de renta que tiene esta suma, 6. El total a pagar, 1.410.000. 1.410.000 menos la deuda pendiente. ¿Qué voy a hacer? La deuda pendiente, ¿se acuerdan que era igual a la amortización periódica por n menos p? Es decir, 2 millones dividido 10 por 10 menos 4.
1.210.000. $1.210.000. Los intereses a devengar en el sistema alemán van a ser 210.000 pesos. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Genial. Bueno. Y por último nos queda el sistema americano. Profe, ¿cuánto daba? Porque me da 200.000. ¿Cuánto te da? 200.000. Te da 200.000. Para aguantamos a ver. Acá tengo. No, a mí me da 210.000. 1.410.000 menos 1.200.000. Profe, usted en la deuda pendiente puso 1.210.000, pero para mí se equivocó. Ah, perdónenme, era 1.200.000. Perdónenme, 1.200.000 era la deuda pendiente. Intereses a devengar, lo que resta, cobrar, pagar, menos deuda pendiente. 1.410.000 menos 1.200.000. ¿Y acá abajo cuánto puse? ¿No puse 1.200.000? No, puso 1.210.000. Bueno, ahí estaba mi error entonces, perdón. ¿Cuánto daba acá? 210.000, ¿no? Sí. Entonces, el total amortizado eran 2 millones dividido 10 por 10 menos 4. Y acá sí les daba 1.200.000 y yo puse mal. ¿Así? No, el total no es amortizado. Pero estamos todos mal, ¿eh? Deuda pendiente, deuda pendiente. Nos despertamos. ¿Sí? Perdón. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Genial. Perdón. Me habré quedado enganchada con estos 210.000 y por eso escribí cualquier cosa. Perdónenme. Ustedes saben que todas estas cosas yo las considero en el parcial, ¿no es cierto? No que yo me equivoque, sino que alguien se puede equivocar. Realmente hago todos los ejercicios que ustedes hacen, voy, vengo y calculo, miro y demás. Y ese tipo de errores se descuenta un punto, digamos. Profe, igual da 210.000, ¿eh? 210.000 da el resultado. Porque Sí, pero yo me había confundido y puse 1.210.000 en deuda pendiente. Y ahí es por eso que no me dio. ¿Saben? Bueno. Sistema americano. Intereses devengados. Todo lo cobrado, pagado, menos el total amortizado hasta ese periodo. ¿Y acá cómo funciona la cosa con el sistema americano? ¿Cómo era el sistema americano? Cada cuota yo pagaba los servicios que eran los intereses. Y recién al final del periodo, de todos los periodos, yo pagaba el préstamo, el valor del préstamo o amortizaba. Entonces,
¿Cómo haría acá? Todo lo cobrado. Las cuotas del sistema americano son cuotas constantes, ¿sí? Todas las cuotas yo pago lo mismo. La cuota del sistema americano, B por I. Todo lo cobrado, pagado. No entra acá ninguna constitución de fondo ni nada por el estilo, ¿sí? Yo estoy analizando el préstamo. Entonces, el préstamo, el crédito, perdón. Menos va a haber una constitución de un préstamo si esto es un crédito a cobrar. Valor a cobrar. Entonces, las cuotas son 2 millones por 0,05. Son 100.000 pesos, ¿sí? Todos los meses yo pago 100.000 pesos. Por todo concepto. ¿Qué es el todo concepto en el sistema americano? ¿Qué es lo que yo pago en el sistema americano en la cuota? Intereses. Intereses, nada más. Todo esto es intereses. Entonces, todo lo cobrado, pagado van a ser esas 4 cuotas por los 100.000 menos lo amortizado. Les repito, hago N por C. N por C. ¿Por qué? Porque son cuotas constantes. Ahora bien, ¿cuánto se amortizó hasta el periodo 4? Hasta el periodo 4. ¿Cuánto se amortizó? ¿Cómo calculo eso? No hay amortizaciones. Yo pagué todo eso por todo concepto, pero los conceptos solo fueron intereses. Nunca reduje el valor de la deuda, o en este caso, que es un cobro, nunca me amortizaron nada, nunca me pagaron nada en concepto de ese préstamo que yo les di. Por consiguiente, el total amortizado es 0. No hubo amortización. Lo mismo para los intereses a devengar. Todo lo a cobrar, pagar, menos la deuda pendiente. Yo puedo hacerlo de manera simplificada diciendo las 6 cuotas por 100.000 menos la nada misma, porque esas cuotas no van a amortizar nada. Ay, perdón, acá me faltó 400.000. O puedo hacer así. 6 por 100.000 más los 2 millones que voy a pagar dentro de 6 años, menos justamente esos 2 millones que voy a amortizar. 600.000. ¿Se entiende? ¿Me siguieron hasta ahí, chicos? Sí, profe. Genial. ¿Me quedó pendiente algo en el sistema alemán? Que me estoy acordando ahora. ¿Se acuerdan que yo les dije que tenía la formulita de la suma, que era igual al primer término más la n, más el último dividido 2 por n? ¿Sí? ¿Alguien lo habló? No. Ah, fue un perro de la puerta. Bueno, entonces, yo utilicé esta fórmula, hice esta fórmula con las cuotas. Y estas cuotas iban para intereses y para amortización. Yo lo hice para hacerlo comparativamente con el sistema francés. Pero directamente ustedes pueden hacer esa misma formulita del primer término más el último dividido 2 por n, solo con los intereses. Y ahí no le tengo que deducir amortizaciones. ¿Sí? ¿Por qué puedo hacer esto? Porque la variabilidad del sistema alemán se la dan los intereses. Entonces, yo calculo el interés del periodo 1, el último interés
del periodo 4, y ahí calculo que son, acá multiplico por 4, ¿no? Y ahí me va a dar el total de los intereses devengados. Como tienen una conducta de una renta variable aritmética, yo puedo calcularlo directamente sin tener que sacarle después la amortización como hicimos nosotros. ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. Bueno. La clase pasada, le pido disculpas, no sé quién era que me dijo que la profesora Palmetrer ya había dado Magnicam y yo le dije que no. Y en realidad estaba en lo cierto ese alumno. No estaban subidas las clases, entonces pensé que hasta ahí nada más había dado. Así que, bueno, eso por un lado, mis disculpas. Siempre uno dice que donde uno cometió el error tiene que pedir las disculpas, con el mismo público, si se quiere. También en las clases vi que la profesora ya les comenzó a dar todo lo que tenga que ver con evaluación de proyectos de inversión. Así que vamos a arrancar con eso de manera despacito y vemos hasta dónde llegamos. Nos estamos adelantando en la estructura de la planificación, pero como ya lo dio la profesora, yo me aventuro a continuar, ¿sí? Vamos a ver los que son los proyectos de inversión. Siempre cuando nosotros vamos a realizar una inversión, esta va a demandar un flujo, va a conformar un flujo de fondos en el tiempo, ¿sí? Estos flujos pueden ser o positivos o negativos, según sean ingresos que voy a tener o egresos que tenga que realizar. Generalmente, los egresos que voy a hacer son las inversiones. Yo voy a tener distintos tipos de inversiones para llevar adelante un proyecto. Aclaro una cosita, nosotros vamos a ver por arriba lo que es proyectos de inversión, pero más adelante ustedes los van a ver el que elija la materia optativa de evaluación de proyectos y los licenciados que sí la tienen como obligatoria, los licenciados en administración. Entonces, por arriba vamos a ver este análisis de evaluación de proyectos. Van a ser la materia formulación y evaluación de proyectos ustedes. Bueno, entonces, nosotros vamos a tener distintos flujos de fondos, positivos y negativos, o ingresos y egresos. Generalmente los ingresos van a venir con los ingresos que genere ese proyecto, pero a su vez también, yo los voy a clasificar, fíjense. Los ingresos van a ser los ingresos operativos, los cotidianos, los de venta, pero también puedo llegar a tener ingresos por un valor residual. Residual. ¿Qué es el valor residual? Lo que me queda de vender algo, ya sea que venda la empresa o ya sea que considere que, como yo no puedo seguir valuando de manera indefinida en el tiempo, le hago un corte a la evaluación, ¿sí? Nosotros vamos a tener que prestar atención al horizonte de planeamiento. Generalmente el proyecto de inversión les va a decir cuántos años se va a evaluar este proyecto. Evaluar. Entonces, usualmente la empresa no termina a los 5 años. Estoy repitiendo 50 veces usualmente, pero usualmente en la Argentina se utilizan, la proyección para hacerlo son 10 años, porque es más o menos cuánto uno puede prever que esta empresa generará los ingresos que se buscan o se pretende hacer en esa inversión. Nadie podría planificar a 20 años o 30 años un proyecto. Además, porque sería, ya con el paso del tiempo, las diferencias se van haciendo mínimas en cuanto a la actualización, digamos. Entonces, se toma un tope de 10 años. En el ejercicio a mí me va a decir cuántos años va a tener esta renta, cuántos años va a generar ingresos, cuántos años se van a necesitar de erogaciones, cuándo va a existir ese valor residual, ya sea porque liquidé la empresa y vendí hasta la última silla, y ese ingreso de la última silla yo lo voy a calcular también porque va a las arcas o a los bolsillos del inversor.
Y a su vez voy a tener egresos. El principal y el más importante es la inversión inicial. Esta inversión inicial generalmente se hace en el momento cero, pero hay otras inversiones que necesitan un lapso de tiempo para ir ejecutándose y erogaciones en ese lapso de tiempo. Y a su vez voy a tener otros egresos que son las erogaciones que yo necesite realizar para llevar adelante, que son los egresos operativos, para llevar adelante el negocio. Un ejemplo de eso sería el capital de trabajo. Ustedes saben lo que es el capital de trabajo. El capital de trabajo es esos flujos de fondos que uno necesita para mantener la empresa en marcha. Se dicen que es como la sangre que mueve a la empresa. Por ejemplo, si yo quiero, le estoy tirando verdura, necesito hacer una empresa o un proyecto en donde necesito construir, comprar, lo que sea, un galpón. Compro el galpón y las maquinarias. Eso va a ser mi inversión inicial. Pero puede ser que también yo necesite, después, comenzar a pagarle al personal, comenzar a comprar mercaderías, y eso va a ser una constante hasta que los ingresos que va generando el proyecto me permitan a mí autoabastecerme, o sea, cubrir esos egresos que voy necesitando. Entonces, en ese yo necesito esos egresos operativos. Bien. Yo voy a tener entonces dos tipos de flujos. Los que vamos a llamar positivos, que el libro los llama beneficios, y la profesora Palmetre habla de ingresos, y los costos o egresos, que son esos flujos negativos. Ahora bien, yo tengo que ver la viabilidad de este proyecto de inversión. Yo no me voy a meter de cabeza a invertir algo sin que vea a ver si me va a responder este proyecto. La única que pierde plata siempre es mi mamá, yo siempre digo eso, o sea, ella sí me va a prestar plata y no va a ver si hay rédito o no. Pero los demás, cuando uno quiere invertir, siempre quiere obtener un rédito, si no se va a otro lugar a invertir. Entonces, existen distintos criterios para ver si financieramente este proyecto es viable o no. ¿Por qué digo financieramente? ¿Por qué? Porque a lo mejor, no les voy a decir que, no sé, el narcotráfico es financieramente correcto, pero legalmente está prohibido. Entonces, hay distintos parámetros para analizar un proyecto y ver su viabilidad, pero nosotros vamos a tratar sobre la parte financiera. Después, la parte legal, la parte jurídica y demás, se analizan en otras partecitas, en otros momentos del proyecto cuando estamos analizándolo. Nosotros, la parte financiera. Bien. Existen distintos criterios para ver esta viabilidad, si es aceptable o no este proyecto. Uno de ellos es el valor actual neto o valor actual presente, lo mismo. Y es la diferencia entre el valor actual de los beneficios menos el valor actual de los costos. Así lo llama Janetti, pero vendría a ser el valor actual de los ingresos y el valor actual de los egresos o salidas de dinero. Todo esto yo lo voy a hacer a un momento determinado. O sea, yo voy a tener ese flujo de fondos, por ejemplo, el momento inicial, el momento final que determine. Yo voy a tener la inversión inicial usualmente en el momento cero. Esta va a ser una erogación. Después capaz que tenga otro tipo de inversiones, puede que sí, puede que no. Egresos, qué sé yo, en 2 periodos, pero también después voy a tener ingresos, y finalmente ingresos. Todo esto está en momentos diferentes. Yo no puedo decir, bueno, sumo esto y esto, sumo todo esto y le resto esto y esto, y ya sé si es viable o no. Yo les dije que por el uso del dinero en el tiempo,
tiene un rédito. O sea, por la espera uno tiene un rédito. Yo no puedo comparar momentos diferentes. Entonces yo voy a calcular el valor actual de los costos y el valor actual de los beneficios. ¿Cómo? Trayéndolos al momento a un momento determinado. Generalmente es antes de iniciar el proyecto. Antes de iniciar el proyecto. Ahora bien, ustedes me van a preguntar, o capaz que no, pero yo les cuento. ¿A qué tasa yo voy a hacer esta evaluación? La tasa que yo voy a utilizar es la tasa de oportunidad, la tasa de mercado, la tasa pretendida por el inversionista. Si yo digo, mira, yo tengo 1 millón de pesos y me ofrecen la alternativa de depositarlo en plazo fijo o meterme en una empresa que se va a armar y que me va a dar determinado rédito. Entonces yo digo, no, pará, si yo me meto en ese lugar, por lo menos mínimamente, ya que encima voy a ir a riesgo, quiero cubrir la tasa que me devuelve un plazo fijo. Entonces se le llama el costo, la tasa de oportunidad o tasa de mercado o tasa pretendida por el inversionista. Yo quiero que el proyecto a mí me rinda un 15%. ¿Y por qué sí? Porque en otro lugar yo consigo que me paguen el 15% por esa inversión. ¿Se entiende? ¿Estoy hablando muy despacio o los estoy aburriendo? Ustedes me dicen y cambiamos. Bien, entonces, todo lo voy a hacer con la tasa esta de mercado o tasa de oportunidad o tasa buscada por el inversionista. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? El valor actual neto o el valor presente neto es el valor actual de los beneficios menos el valor actual de los costos. ¿Y cómo sigue el criterio este? Si esto es mayor o igual a 0, el proyecto es aceptable. Aceptable. No significa que de cabeza me voy a meter en el proyecto, pero yo te estoy diciendo en un análisis de que esto es aceptable. Después lo decidís vos. Eso es lo que hace un consultor. Le da las herramientas para que otra persona decida. Entonces, yo le digo que financieramente es aceptable este proyecto o esta estructura de flujos de fondos que me propone. ¿Qué significa cuando yo tengo un valor actual presente mayor o igual a 0? Significa que este resultado, que va a ser el importe, me permite cubrir los costos, porque el valor actual de los beneficios va a ser mayor al valor de los costos. A su vez me permite darme el rendimiento buscado y a su vez tengo un rédito mayor a 0. O sea, son 3 las cosas que cubre cuando es mayor a 0. Primero, cubre todos los costos. Costos me refiero a todos los egresos. Le devuelve al inversionista la tasa buscada y a su vez le queda un rédito si es mayor a 0. El otro criterio es el ratio beneficio-costo o relación beneficio-costo, que es igual al valor actual de los beneficios sobre el valor actual de los costos. Lo mismo que esto, nada más que dividido. Pero esto me tiene que dar mayor o igual a 1 y ahí se dice que es aceptable el proyecto. Puede que no sea aceptable. ¿Por qué? Porque los costos son mayores a los beneficios. Y el tercer criterio es la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es aquella que hace que el valor actual de los beneficios sea igual al valor actual de los costos. Lo mismo, los beneficios son los mismos que los costos. ¿Se acuerdan cuando ustedes estudiaban punto muerto o punto de equilibrio en donde le era indistinto arriba y abajo, no importaba? Bueno, acá era el momento muerto ahí, donde el valor actual de los beneficios es igual al valor actual de los costos, por eso le da 0. Esa tasa que me devuelve el proyecto, que es esa tasa que hace 0 el beneficio y el costo en sus valores actuales, yo la voy a comparar con la tasa pretendida. Si es mayor a la tasa pretendida, esto me sale cualquier cosa, el proyecto es aceptable.
Si es mayor a la tasa pretendida, el proyecto es aceptable. ¿Sí? 3 criterios para determinar la viabilidad financiera de un proyecto. ¿Sí? Ahora arrancamos. ¿Les parece? Fue un pantallazo, pero ya lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Bueno. Comenzamos. Dice el ejercicio. Ejercicio 86. Un proyecto de 5 años de duración requiere una inversión inicial de 1 millón de pesos con un valor residual de 200.000. Este proyecto generará ingresos anuales vencidos de 500.000. Los costos de operación son 200.000 anuales adelantados. Con esta información se requiere: formule el flujo de fondos. B. Calcule el valor presente neto, teniendo en cuenta que podemos invertir nuestros fondos a la tasa alternativa del 10% anual. Y responda: ¿nos conviene invertir en este proyecto? ¿Qué significado tiene el valor numérico del valor presente neto? C. Aplicando el criterio de evaluación relación beneficio-costo, ¿se llega a la misma conclusión que en B? Y D. Calcule la TIR aplicando el método de interpolación. Para ello se necesita asumir una tasa inicial con los resultados anteriores. ¿Con cuál comenzaría a iterar? ¿Con el 8 o con el 12%? A ver, entonces, ejercicio 86 dice: es un proyecto de 5 años de duración. Ese es el horizonte de planeamiento. Y requiere una inversión inicial de pesos, 1 millón de pesos. Con un valor residual de esta inversión de 200.000. Y que generará ingresos anuales de pesos 500.000 vencidos, pero que a su vez los costos de operación son de 200.000 anuales adelantados. Y me pide que grafique el flujo de fondos. A ver, yo tengo mi momento inicial y mi momento final. En el momento inicial me dice que yo voy a hacer, en realidad me dice la inversión inicial. Todas las inversiones, si no dice nada distinto, se necesitan hacer en el momento cero, porque si no, vos no tenés nada para llevar adelante el proyecto. Entonces, en el momento cero yo voy a tener ese millón de pesos que es negativo. A su vez dice que va a haber un valor residual de 200.000, que es el de la inversión. Es decir, si yo compré a lo mejor un inmueble, o compré un terreno, o compré maquinarias, yo sé que al cabo de 5 años lo voy a llegar a vender a 200.000. Entonces, mi valor residual va a ser, esta era la inversión inicial, mi valor residual van a ser 200.000 al momento final. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mi horizonte de planeamiento son 5 periodos.
dice que voy a tener ingresos anuales vencidos de 500.000 y no me da ningún otro detalle. Siempre tengo que prestar atención a eso. Como no me dice nada, supongo que al final del primer año yo ya voy a ganar esos 500.000. Yo ya voy a ganar esos 500.000. 500.000, 500.000, siempre al final de cada periodo, porque son vencidos. Y a su vez me dice que voy a tener costos operativos de 200.000 anuales adelantados. Es decir que voy a tener 5 cuotas, pero van a estar al inicio de cada periodo. Entonces, la primera del primer periodo va a ser en el momento 0. La segunda va a ser en el inicio del momento 2. Son todos negativos. Menos 200.000, menos 200.000, menos 200.000. Por un lado tengo todo lo que son los egresos y por otro lado todo lo que son los costos. Si vamos al caso, mi flujo neto de fondos podrían ser 1.200.000, 300.000, 300.000, al final del tercer periodo 300.000, 300.000, y al final del quinto, 700.000. Ese sería mi flujo neto de fondos. ¿Se quedaron en alguna partecita? ¿Me siguen? ¿Estamos? ¿Alguito que no se entienda? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe, se Sí, entiende. profe, está bien. Genial. Entonces, mi flujo de fondos, yo puedo armar esta estructura, ¿sí? Si quieren pueden poner flujo neto de fondos, pero en realidad no se compliquen con esta última columna. Lo importante es que ustedes identifiquen en qué momento va cada importe. Eso es lo más importante. Y sugerencia, si van a hacer la evaluación del proyecto, presenten igual su línea de tiempo aunque no les pida, porque así se ubican. Ahora bien, quiero que presten atención a una cosita. Acá dice, generará ingresos anuales de 500.000. Puede ser que el proyecto diga, generará ingresos anuales de 500.000 a partir del tercer año. Generará ingresos anuales de 300.000 vencidos a partir del tercer año. Es decir, que acá no hay ingresos, no hay ingresos, no hay ingresos. Recién a partir del tercer año voy a tener 500.000. ¿Se entiende lo que dice? Generará ingresos anuales vencidos a partir del tercer año. Acá, perdón. Del tercer año. Nada, nada, y del tercer año yo tengo los 300.000. ¿Se entiende? Sí, profe. Eso quiero que presten atención, porque en los parciales pasa de que los ingresos no son automáticos a partir del primer año. O sea, puede que les toque que no sean a partir del primer año, sino que haya un lapso de tiempo donde ustedes reciben los ingresos, ¿sí? Bueno. Una vez que hicimos esto, ahora me piden, ustedes miren su flujo de fondos, ¿sí? Que yo haga el valor presente neto. El valor presente neto es igual al valor actual de los beneficios menos el valor actual de los costos. ¿Qué es lo que ustedes ven en el valor actual de los beneficios? Valor actual de los beneficios.
ustedes ven que es una renta constante vencida. Una renta cuya cuota es de 500.000. Entonces puedo aplicar la fórmula de renta constante. Entonces, 500.000 por el factor complejo de actualización. Recuerden que yo estoy haciendo esta evaluación del proyecto al momento cero. Por consiguiente, tengo que actualizar cada uno de esos periodos. Como es una renta constante, puedo recurrir a la formulita de renta constante. Y se acuerdan que la renta era igual a la cuota por el factor complejo de actualización. Era igual a 1 más I. ¿Qué sería la tasa acá? ¿Cuál sería la tasa? La tasa pretendida por el inversionista. Era del 10% anual. Decía otra cosa del inversionista. Tiene una tasa alternativa del 10% anual. Entonces, 1 más 0,10, ¿cuántas cuotas o términos de 500.000 hay en el proyecto? ¿Cuál sería mi N? 5, profe. 5 cuotitas. Ojo que yo puedo tener un horizonte de 10 años, pero estas cuotas representan solo 5. ¿Sí? Presta atención a eso. Entonces, acá son la cantidad de cuotas de 500.000 que meto en esta fórmula. Menos 1 sobre 1 más 0,10 elevado a la 5 por 0,10. Fíjense su liñita de tiempo. Yo tenía los 500.000, 500.000, 500.000, 500.000. ¿Qué otro ingreso tenía yo? ¿Qué otro ingreso tenía? O valor positivo. ¿El valor residual? El valor residual que estaba en el último momento. Eso también es un valor actual de los beneficios y yo lo tengo que sumar. El gran problema de estos 200.000 es que está 5 periodos más lejos a mi momento cero. Yo lo tengo que actualizar también. Entonces, lo voy a actualizar. 1, 2, 3, 4, 5 periodos. 1 más 0,10 elevado a la 5. El valor actual de los beneficios, se los voy a sacar por parte así, ustedes van viendo cuánto es cada cosa. 1.895.393,39 más 124.184,26. El valor actual de los beneficios, es igual a 2.019.577,66. 2.019.577,66. Hoy esos ingresos valen 2.019.577 según la tasa que yo pretendo, según la tasa que yo busco. Ahora bien, el valor actual de los costos. Valor actual de los costos. Yo tenía que, por un lado, tengo la inversión de 1.000.000 de pesos. Y por otro lado, también tenía, fíjense su flujito de fondos, unas erogaciones o costos operativos de 200.000, que también eran una renta. Entonces, voy a aplicar lo mismo, la misma formulita, voy a considerar
el mismo criterio. Una renta constante. ¿Dónde estoy? Entonces, 200.000 por 1 más 0,10 es la tasa buscada. Son 5 cuotas de 200.000 menos 1 sobre 1 más 0,10 elevado a la 5 por 0,10. ¿Cuál es la historia con estos 200.000? Estos 200.000, yo tengo el momento 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Estos 200.000 no estaban al final de cada periodo, sino que estaban al inicio. Menos 200.000, menos 200, menos 200, menos 200. Es una renta adelantada. ¿Se acuerdan cómo era la formulita de la renta adelantada? Era la cuota por el factor complejo de actualización por 1 más 10. ¿Se acuerdan? Es decir, que a esto lo tengo que multiplicar por 1 más 0,10. Porque es una renta adelantada. Entonces, el valor actual de los costos va a ser el $1.000.000, que no le tengo que hacer nada porque está en el momento 0, más el valor actual de la renta, 833.973,09. El valor actual de los costos es 1.833.973,09. El valor actual de los beneficios me daba 2.019.000 menos 1.833.973,09 me da un valor presente neto, un valor actual neto de 604,57. Me da un valor presente neto, o valor neto presente, o valor actual neto de 185.604,57. ¿Y ahí qué digo, chicos? Yo lo que tengo que compararlo es si es mayor o igual a 0. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe, en este caso el proyecto es aceptable. Es aceptable. Si mi BPN da mayor o igual a 0, en este caso financieramente es aceptable. ¿Qué significan esos 185.000 pesos de mi valor presente neto? No sé si alguien se anima a comentar. Que cubrí todos los costos, pagué la tasa que me pedían y aparte me quedé con esos pesos para disfrutar. Exactamente, son 3 cosas las que cubre un BAM positivo, mayor a 0. Que los costos fueron cubiertos porque mis beneficios fueron más altos que los costos. Les repito, son ingresos los beneficios. Y a su vez, yo le pedí al proyecto un 10% y me los reditúa. Y a su vez me queda un margen todavía mayor de 185.000 pesos de más.
También ustedes van a ver en teoría que yo puedo priorizar proyectos o buscar entre varios cuál me conviene más o no, en función de la prioridad o de la, me va a salir ahora, de este criterio, cuanto mayor es el BPN, más voy a elegir con respecto a otros. Si yo tengo 1.000.000 de pesos que invertir y este me da 185.000 de BPN y hay otro que me da 50.000, primero voy a recurrir a este que me da un BPN mayor, ¿sí? Eso permite hacer el valor presente neto o el valor actual neto. Darle una importancia a los distintos proyectos de inversión analizados. ¿Por qué puedo compararlos? Porque todos los voy a hacer en el momento cero y con la misma tasa, ¿sí? Ahora, también la profesora Palmetre les dijo que este proyecto es aceptable, pero puede ser de que es un criterio tomado a medias, porque puede no ser aceptable, pero el proyecto todavía es viable. Puede que una persona esté exigiendo una tasa, que en este caso es el 10%, que es muy alta a la exigida para ese tipo de proyectos. Si yo bajara la tasa pretendida, ese proyecto podría ser aceptable también. Por eso habla de que, bueno, financieramente para esta tasa, este proyecto es aceptable. Pero para otra tasa puede que cambie esa situación, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? No, profe. ¿Seguro? Siempre entra un ejercicio de proyectos de inversión, ¿eh? Siempre. Y siempre tienen que prestar atención en qué momento se producen los flujos de fondos. En qué momentos está el primer ingreso, en qué momento está el otro ingreso. ¿Cómo tengo que hacer esa actualización? No olvidarme de ningún tipo de ingreso y egreso. Así como estaba en este caso el valor residual en el último momento, yo me tengo que acordar también de incorporarlo a los beneficios y actualizarlo. Tampoco me tengo que olvidar de actualizarlo. Y prestar atención por cuántos periodos tengo que actualizar eso, ¿sí? El otro punto que pide es la relación beneficio-costo o el ratio beneficio-costo. Tiene igual al valor actual de los beneficios sobre el valor actual de los costos. En este caso, 2.19.577,66 sobre 1.833.973,09. Esto me da 1,1012. Cuando yo hago la relación beneficio-costo, lo tengo que comparar con el 1. Si es mayor o igual a 1, el criterio es aceptable. El proyecto es aceptable. Significa que me está rindiendo en un 10% de más de lo que yo le estoy pidiendo. Si a mí me diera 1 este proyecto, significaría que yo cubro los costos y la inversión. Cubro los costos y la inversión pretendida, o sea, la tasa. En este caso es mayor a 1 y me está dando hasta un rédito superior a lo buscado. ¿Hasta ahí, chicos? ¿Todo bien? Me quedan 10 minutos. ¿Quieren que siga con la tasa interna de retorno o seguimos la próxima clase? Es larguito la tasa interna de retorno. Me gustaría hacerlo desde cero. Prefiero comenzar la próxima clase con eso, ¿sí? Si no les parece. Si no me quedo y les sigo explicando. Le damos el miércoles entonces a eso, profe.
El Porque es miércoles importante entonces, y es difícil para entender, ¿no? No es sencillo. sí, y aparte en rentas no hemos dado interpolación, entonces me gustaría darlo tranquilo, digamos. Y estamos bien con la planificación, así que en ese sentido vamos bien. Bueno, chicos, si no tienen alguna preguntita o algo, damos por finalizada la clase, ¿sí? Bueno, profe. Gracias, Chao, profe. nos Hasta vemos luego. el miércoles. Chao, Chao, chao. chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao.